toda la vida el himno de esta escuela fue en yiddish. Hay que entender algo antes. En México la comunidad judía estuvo y está todavía muy dividida en cuanto a las familias que provienen de los países árabes, de los países, del este de Europa y del oeste de Europa. No estamos divididos todavía, Ashkenazim, Sefaradim, Halevis, Shamis, como en muy pocas comunidades del mundo está la comunidad judía dividida hoy en día. Con el paso de las generaciones, cada vez han habido matrimonios que ya están siendo de una comunidad y de otra. Y entonces los papás jóvenes se encuentran muchas veces en un dilema de a dónde voy a meter a mis hijos porque yo soy sefaradí y tú eres ashkenazí, o yo soy halevi y tú eres ashkenazí. Y bueno, empezamos a tener aquí niños que cada vez más, muchos sí venían de familias 100% ashkenazim, pero muchas familias no, ya venían de otras comunidades. Entonces se sentían un poco ajenos al yiddish, o bastante ajenos al yiddish. Y la escuela tuvo que irse adaptando también a las nuevas necesidades de esta nueva población, que antes ni siquiera era un tema de discusión. Dentro de los cambios que se hicieron fue cambiar el himno, dentro de una política de modernización o alguna necesidad que en su momento vio la escuela, y se cambió el himno y se mantuvo una parte en yiddish muy pequeña, la mayoría del himno en hebreo y una parte en español. Y para la sorpresa de todos, cuando se empezaba a poner este nuevo himno, que era el mismo himno de antes pero traducido, la gente seguía pidiendo el himno en yiddish, y hasta la fecha la gente reclama y quiere que ese himno se vuelva a cantar en yiddish, porque lo lleva en el corazón. Y todavía tenemos alguna generación, una o dos, que alcanzaron a cantar todo el himno en yiddish y se lleva en el corazón. Entonces ahí está también el yiddish.